escuchando? Compañero Nevardo, ¿me confirma si tenemos sonido perfecto para La iniciar? escucho perfectamente, sí señora, ya podemos iniciar, ya empecé la grabación. Perfecto, ya también lo pongo a grabar acá. Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta web conference, tarea 3, unidad 3, aplicación de teoría de conjuntos. Me acompaña el instructor Nevardo Alonso Ayala del CEAD Bucaramanga. Mi nombre es Livia Andrea Chaparro Niño del CEAD Yopal y hace parte de este equipo Luz Adriana Ramírez del CEAD Duitama, quien lamentablemente no nos acompaña por cuestiones de salud. Elevamos nuestras oraciones para que pronto tenga recuperación. Bueno, demos inicio entonces. Mi compañero Nevardo va a estar acompañando en el chat para que todas sus inquietudes, la que ustedes encuentren a medida que vayamos desarrollando esta web conferencia, podamos irlas resolviendo en tiempo inmediato. Entonces él estará apoyando esas respuestas. No duden en escribir y estamos entonces avanzando en el proceso. Bueno, en teoría de conjuntos lo que nosotros siempre hemos identificado y hemos encontrado y con quien relacionamos este concepto es cuando vemos este tipo de imágenes donde nos muestran de alguna manera agrupaciones, nos muestra colecciones, nos muestra algunas relaciones que podemos encontrar dentro de estos elementos que vemos en cada una de estas imágenes. Y a lo que nos lleva es precisamente a identificar cuál es el concepto entonces de conjunto. Y ese conjunto no es más que precisamente esas colecciones, esas agrupaciones que nosotros tenemos y que encontramos bien definidas y hace que vienen a ser parte entonces de los miembros o los elementos que la conforman, a quienes le vamos a llamar conjunto. Ejemplo, el que vamos a tener acá en esta figura, pues vamos a tener un conjunto que nos está identificando un grupo de personas y su característica principal es que lo estamos mirando a través de sus profesiones, de acuerdo a la vestimenta que estamos observando. Asimismo, podemos decir que estamos hablando de un conjunto en C de marcas de autos japoneses y miraríamos entonces algunos logos de estas marcas de autos japonés y podríamos hablar entonces del conjunto como tal porque identificamos la procedencia de esas marcas. O sea, tienen una característica específica, la cual nos permite hacer esa agrupación. ¿Cómo notamos entonces estos conjuntos? Estos conjuntos los vamos a anotar entonces a través de llaves, ¿cierto? Y los vamos a nombrar con las letras mayúsculas e identificamos sus elementos separándolos a través de una coma. Ejemplo, el conjunto de letras del alfabeto, pues entonces lo vamos a denominar todas sus letras, ¿cierto? Separadas por una coma porque van a ser los miembros de ese conjunto y lo podemos describir de la siguiente manera. Entonces, L serían las letras del alfabeto, abrimos nuestras paréntesis, ¿cierto? O nuestras llaves y identificamos cada uno de sus elementos separados a través de coma. Aquí nos indica el punto suspensivo que continúa hasta, en este caso, identificamos todas las letras del alfabeto que tienen un finito, o sea, tiene un fin, que terminaría en Z. ¿Cómo representamos entonces esos conjuntos de los que estamos hablando? Nuestra forma de representarlos está a través del diagrama de Venn o el diagrama de Euler que nosotros conocemos y lo tenemos de acuerdo a las necesidades que tenga cada una de las colecciones que queremos agrupar o que queremos representar, pues tenemos entonces varias formas en las cuales podemos generar esas representaciones en el diagrama de Venn. Entonces, ¿qué es el diagrama de Venn? Precisamente la agrupación de un conjunto de elementos, ¿cierto? Que tienen unas propiedades en común y que están enmarcados dentro de un conjunto mayor que viene a identificarse como conjunto universal. Más adelante vamos a ver el concepto entonces de ese conjunto universal. Ya habíamos hablado, generalmente siempre vamos a representar la denominación de los conjuntos con las letras en mayúscula y sus elementos, en este caso, pues vendríamos a hablarlos en letras y minúsculas si lo vamos a representar a través de las letras del alfabeto. ¿Cómo indicamos entonces la relación de esos conjuntos dependiendo de sus miembros frente a la identificación de los diagramas de Venn?
En este caso, estaríamos indicando, ¿cierto?, la utilización de un símbolo de pertenece y se lee pertenece a. Si nosotros identificamos un miembro, en este caso específico, X pertenece a el conjunto A, que es la representación que tenemos simbólica acá. Y aquí en este caso al conjunto A, X no pertenece porque está por fuera del conjunto y estaríamos indicando entonces que la relación de pertenencia de ese elemento no corresponde, o sea, X no pertenece al conjunto A. ¿Bien? Ese conjunto no tiene el elemento X. Profe Andrea, qué pena la Señor, interrumpa. ¿Puede subir un poquito el volumen que parece que hay algunos estudiantes que no alcanzan a escuchar? ¿me confirman por favor si ahora escuchan mejor? Me acerqué un poco más el micrófono. ¿Me confirman mejor el sonido? Yo lo escucho mejor. Bueno, perfecto. Debe ser algunos estudiantes que no tienen activo el micrófono, entonces por favor que lo verifiquen la configuración del equipo, porque el resto lo Y escuchan bien. subirle volumen. También a veces es que no tenemos un buen volumen en nuestro equipo y no lo identificamos bien. Sí, agradezco a todos los que estamos presentes, que no prendamos la cámara porque uno, se nos dificulta un poco la conectividad y dos, me van a aparecer aquí la pantalla y van a tapar parte de la presentación. Entonces, agradezco no encender las cámaras. Gracias, Bueno, profe. listo, continuamos, disculpen. Por favor, las cámaras en el conjunto A, entonces también están en el conjunto B. Veámoslo. Aquí tenemos conjunto X, está contenido en A, pero también hace parte del conjunto B, porque el conjunto B está enmarcando o está precisamente cubriendo todos los elementos o todo el conjunto A, por tanto, X también hace parte de B. A contenido en B, si todo X pertenece a, entonces todo X pertenece a B y lo vemos claramente. El siguiente nos indica entonces es solamente, sino que tenemos un conjunto C inmerso de un conjunto universal y aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí la relación A está contenido en B, es cierto, A está contenido en B, ¿cierto? A está contenido en C, es cierto, el conjunto A está contenido en un conjunto mayor C. X pertenece a, sí, este X pertenece al conjunto A, pero también ese X pertenece al conjunto B y ese X pertenece al conjunto C, porque todos están contenidos finalmente de uno dentro del otro. Asimismo, podemos ver la relación cuando se está identificando la igualdad. En este caso, además de estar contenidos, ¿cierto? El conjunto A estar contenido en el conjunto B, vemos que los elementos que tiene A son iguales a los elementos de B. ¿Por qué? Si tenemos que identificar elementos del conjunto A, B, C, D, E, y elementos del conjunto B, pues son exactamente los mismos de A, B, C, D, E. En el ejemplo, si A, lo que acabamos de decir, y B, pues claramente se observa uno que están contenidos, pero además de estar contenidos, tienen igualdad de sus elementos, igualdad de sus miembros. Otros conjuntos que podemos identificar nosotros entonces son los conjuntos completamente diferentes o también denominados conjuntos disyuntos. ¿Y qué característica tienen ellos? Pues que no tienen elementos en común. Y si vemos en el diagrama de Venn, el conjunto universal, el conjunto A, sus elementos 8 y 6, el conjunto B, sus elementos 1, 3 y 5, no vemos que ellos tengan ningún elemento en común. Por tanto, uno, no están contenidos, pero además no hay elementos en común. No existe un elemento en común entre ellos. Al identificar entonces las diferentes formas en que representamos o en que relacionamos los conjuntos, pues nos va a servir ahora más adelante cuando veamos las operaciones y cómo va a ser el comportamiento de ellos dependiendo de la forma o la relación que haya entre sus conjuntos y las operaciones pues van a tener algunas interpretaciones de manera diferente. Ya vimos entonces esta relación, entonces veamos qué es el cardinal de un conjunto. Y el cardinal de un conjunto es
precisamente la identificación del número de elementos que éste posee, ¿cierto? Y lo representamos como cart de A, ¿cierto? O bien, también lo podemos representar como N de A, donde A es el conjunto, es el nombre del conjunto. Para el conjunto A, tengo sus elementos M, N, P, Q, R y S. Por tanto, el cardinal de ese elemento, de ese conjunto A, el cardinal de ese conjunto A, es 6. ¿Por qué? Porque 6 son sus elementos. Recuerden el concepto, lo vamos a tener en cuenta para nuestro ejercicio número 1. Conjunto B, 2, 5, 3, 11, 13, 17 y 7. Sus elementos. ¿Cuál es el cardinal entonces de ese conjunto B? Pues vamos a contar esos elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Identificamos que tiene 4 elementos, por tanto su cardinal de C es igual a 4. Aquí tenemos digamos, una información frente a los conjuntos que nosotros relacionamos como números naturales, enteros, racionales, sus cardinales son infinitos, porque estos números siempre vamos a tener continuidad para seguir el conteo y no vamos a tener fin. Pero ¿de qué nos sirve conocer entonces sus cardinales? Y aquí vamos a mirar un ejemplo que se está cumpliendo frente a esta propiedad para ver en la relación de dos conjuntos, ¿cierto? Su cardinal de A unión B corresponde al cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de A intersección B. Y aquí ya no lo veo únicamente por el número de elementos, sino lo veo por el conteo de los elementos que tiene esos conjuntos. Y entonces resolvámoslo. ¿Cuál es el cardinal entonces de A unión B? El cardinal de A unión B será N, 15, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el conjunto A, 9 elementos y 6 nos da 15, más, porque aquí estoy viendo seguramente frente a una encuesta número de personas, número de elementos, número de estudiantes, número, ¿cierto? Y lo veo, no solamente, no lo podría ver únicamente como el elemento 6 o el elemento 9, sino como los elementos que tiene ese conjunto frente a un valor específico, en este caso sería 15, más el cardinal de B, 9 y 11, 20, menos el cardinal de A intersección B, que sería 9. Por tanto, ese cardinal para la unión sería 26. Ahora sí, conociendo los conceptos de conjuntos, vamos a ver qué operaciones yo puedo realizar entre conjuntos. Recordemos que nosotros, pues, con nuestros números realizamos unas operaciones básicas, ¿cierto? Resta, multiplicación, división. Con conjuntos también tenemos unas operaciones definidas, las cuales vamos a aprender y vamos a observar frente a las diferentes formas en que yo puedo generar representación de mis conjuntos y su comportamiento. Entonces, ¿cuáles son estas operaciones? La primera operación que vamos a ver será la unión de conjuntos, ¿cierto? La unión A, unión B, ya vamos a verla una a una. La intersección, ¿cierto? De los conjuntos A, intersección B. La diferencia, entonces la diferencia de A menos B. Diferencia simétrica, entonces diferencia simétrica de A y B. Y complemento. Así lo representamos las operaciones en el diagrama de Venn. Y tengamos presente que la forma de identificar en el diagrama de Venn la operación que estamos desarrollando va a ser siempre el área sombreada, el área achurada, el área pintada, como ustedes quieran llamarlo o denominarlo, nos representa la operación que vamos a desarrollar. Recuérdalo porque también en uno de los ejercicios vamos a tener en cuenta tener que sombrear, achurar, rayar, subrayar, pintar, ¿cierto? El área que representa la operación. Veamos una por una qué nos dice estas operaciones entre conjuntos. La primera operación es la unión.
¿Y qué nos dice la unión? Nos dice, si A y B son dos conjuntos no vacíos, se define la unión entre A y B como el conjunto de todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. ¿Cómo lo representamos simbólicamente? A unión B es igual a X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Veamos las diferentes formas que podemos encontrar y representar esa unión. Entonces, lo vamos a encontrar cuando tenemos representaciones de diagrama de Venn con conjunto de elementos, ¿cierto? Que no tienen ninguno en común. También con elementos que tienen, con conjuntos que tienen elementos en común. O con conjuntos que son contenidos dentro de otro conjunto. Veamos las tres formas cómo representamos la unión. Lo primero que tenemos que hacer es saber quién es el conjunto universal, ¿cierto? Identificar todos los elementos del conjunto universal. En este caso, los elementos del conjunto universal son todos los elementos que están contenidos en U. Y entonces están los de A, los de B, más los elementos que están fuera de ellos, todos pertenecen a U. Identificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que son los elementos de acá. Identificamos A, 1, 3 y 5, B, 2, 4, 6 y 8. Por tanto, la operación de A unión B, de acuerdo a lo que nos indica que es unión, pues simplemente nos va a decir que son los elementos de A, ¿cierto? Y los elementos de B. Por 1, 3, 5, 2, 4, 8 y 6. A unión B representa los elementos de A y B. Para el caso cuando encontramos elementos en común, la unión la vamos a ver de igual manera, identificamos quiénes son los elementos de U, ¿cierto? Los elementos de A y los elementos de B. Y la unión la vamos a ver entonces en la representación de los elementos. ¿Qué pasa aquí? Aquí, aunque tenga un elemento en común, yo no lo voy a volver a nombrar en mi unión. Simplemente voy a pasar 1, 3, 5, 4, 6, 2 y 8, ¿cierto? Y no significa que porque esté en A y porque esté en B, voy a repetirlo. Simplemente lo escribo una sola vez. A unión B. En el caso de la representación, cuando tenemos contenido en otro conjunto, pues de igual manera, mi primer paso será identificar quién es mi conjunto U, sus elementos, los elementos de A y los elementos de B, y voy a representar su unión frente a la identificación de los conjuntos A unión B, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Tenemos representado en el color gris la unión de los dos. Primera operación, unión. Segunda operación, bueno, pues disculpen. Esta unión pues tiene unas propiedades a través de los conjuntos y esas propiedades pues seguramente nos las vamos a encontrar cuando veamos igualdades. Pero esas propiedades también tienen unas denominaciones. A unión A es igual a A por la propiedad y ley de la indepotencia. A unión B es igual a B unión A través de ley conmutativa. A unión conjunto vacío es igual a conjunto vacío, es ley de identidad. A unión U, el conjunto universal, pues es igual a conjunto universal a través de ley de denominación. A unión B, unión C, cuando tengo tres conjuntos, es igual a A unión B unión C a través de ley asociativa. Y estas otras dos formas de ley de identidad que nos está identificando A unión B es igual al conjunto vacío. Entonces, eso significa que A o es un conjunto vacío o B fue un conjunto vacío. Ahora sí veamos nuestra siguiente operación, que es la intersección. ¿Pero qué es la intersección? Pues la intersección de A y B
¿cierto? Es el conjunto formado por los elementos que pertenecen simultáneamente a A y a B. Elementos que pertenecen simultáneamente a A y a B. Entonces, veámoslo cómo lo representamos simbólicamente. A intersección B es igual a X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. En la misma correlación del ejercicio que estamos llevando, pues veámoslos, cuando no tiene elemento en común, me está indicando que si no tiene elemento en común, entonces no vamos a encontrar esta relación, por tanto, su respuesta es un conjunto vacío, A intersección B vacío, no hay elementos en común. Ahí lo vemos, precisamente el mismo nombre nos indica que entonces no hay elementos en común. Cuando tiene elementos en común, claramente identificamos la intersección, o sea, son los elementos que pertenecen a A y que también pertenecen a B. De esta manera podemos identificar igual los elementos del conjunto U, elementos del conjunto A y el conjunto B, y su intersección está definida por los elementos. Pero cuando lo vemos en el contenido, ¿cierto? La forma de representarlo estaría dado de igual manera, identificando mi conjunto universal y la relación entre sus dos conjuntos. En este caso, pues la intersección de A y B son los elementos en común para los dos conjuntos, sería 1, 2 y 3, y en este caso, esa intersección es igual al conjunto B, porque ella está contenida en el conjunto A. ¿Qué propiedades vemos también aquí en la intersección? Igual que en la unión, pues vamos a ver indepotencia, A intersección A es igual a A intersección B es igual a B intersección A, por ley conmutativa. A intersección conjunto vacío es igual a conjunto vacío, en este caso se llama ley de elemento absorbente. Álvaro, por favor, cierras tu cámara. A intersección U es igual a A, por ley de denominación. Y por ley asociativa, A intersección B, intersección C es igual a intersección B intersección C. Y por ley distributiva podemos ver las siguientes dos propiedades que serían A unión B intersección C, es lo mismo que decir A unión B intersección B unión C. Y la séptima, A intersección B unión C, es igual a decir A intersección B unión B intersección C. Estas en función de ley distributiva. La tercera operación de conjuntos se llama diferencia, y la diferencia está enmarcada entonces, si A y B son dos conjuntos no vacíos, entonces se define la diferencia así, A diferencia de B, como X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Entonces, X pertenece a A y X no pertenece a B. Veámosla entonces. Bueno, ya la leímos. Y para nuestros tres ejemplos estaría el primero. Identificamos nuestros elementos de U, de igual manera en el mismo ejemplo, y lo vemos. A menos B es igual a A. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Cuál es la diferencia acá? Pues simplemente A diferencia de B es 1, 3 y 5, ¿cierto? Pertenece a A, pero que no pertenece a B, solito, o sea, es solo A. B diferencia de A es igual a solamente B, y estaríamos nombrando solamente sus elementos, 2, 4, 6, 8. Pero caso diferente se nos va a dar cuando yo ya tengo elementos en común. Veamos el caso. Cuando tengo elementos en común, ¿cierto? Voy a tener en cuenta que esa diferencia lo que va a hacer es quitarme los elementos que corresponden, en este caso, los de A. A diferencia de B, me va a quitar los elementos que correspondan a B. Por tanto, A diferencia de B solamente será 1 y 3. ¿Por qué ya no tenemos 4 y 5? Porque ellos también pertenecen a B. Entonces, ¿cierto? Estamos diciendo que pertenece a A pero que además esos X no pertenecen a B. Entonces, de una vez, quité los que son de B.
para que cumpla la relación o mi forma de expresar la diferencia. Si yo fuera a mirar el caso contrario, de decir B diferencia de A, ¿cómo lo miraríamos? Bueno, pues lo voy a ver, entonces, desde B diferencia de A, entonces a B le quito todos los elementos de A, entonces su respuesta sería 2, 6 y 8. ¿Por qué? Porque los que eran en común corresponden a A, entonces no los tenga en cuenta. B diferencia de A, 2, 6 y 8. Cuando está contenido en otro conjunto, ¿qué pasa aquí? A diferencia de B. A diferencia de B. Pues simplemente son los elementos de A que no pertenecen a B. 7, 6, 5 y 4. Si lo viéramos lo contrario, B diferencia de A, que pertenecen a A y no pertenece a B, ¿qué nos estaría dando? Pues nos va a dar un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque los elementos de B, ¿cierto? Sí, también pertenecen al de A. Por tanto, en ese caso, esa diferencia sería vacía. La siguiente operación se llama diferencia simétrica. Y esa diferencia simétrica nos identifica entonces los elementos de A, ¿cierto? Y los elementos de B, perdón, pero que no pertenecen simultáneamente a los dos conjuntos. Los que no pertenecen simultáneamente a los dos conjuntos. Veámoslo entonces simbólicamente. Dice A diferencia simétrica de B, donde X, sus elementos, ¿cierto? Tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Y X no pertenece a la intersección de ellos. Pues, ya que vamos a quitar los elementos que son comunes entre ellos. Veámoslos en las tres representaciones. Nuevamente, ya conocemos nuestro conjunto universal, nuestro conjunto A, nuestro conjunto B, y vemos A diferencia de B, A diferencia de B, son todos los elementos de A y B, ¿cierto? Excepto los que no son comunes. En este caso, como no tiene comunes, pues simplemente son todos. De igual manera lo veo, B diferencia simétrica de A, pues porque no tiene elementos en común, entonces voy a nombrarlos los elementos de los dos conjuntos. Caso diferente se nos da, donde aplicamos de manera clara el concepto simbólicamente, y me está diciendo que esa diferencia simétrica de A, diferencia simétrica de B, sí tiene entonces una identificación de unos elementos de A y unos elementos de B, excepto los elementos que son comunes en ellos, que son la intersección. Y entonces, aquí no nos aplica el 5 y el 4. Y veamos, A diferencia simétrica de B, 1, 2, 3, 6, 8, ¿cierto? Los que están sombreados en verde. De igual manera, si lo veo, B diferencia simétrica de A, ocurre exactamente lo mismo y nos da la misma respuesta. Cuando está contenido en el otro conjunto, se nos presenta A diferencia simétrica de B, nos está diciendo otra vez que son los elementos del uno y del otro, pero que no los de la intersección. Por tanto, en este caso, como B está contenido en A, esa es la intersección, son sus elementos comunes. Luego, la diferencia simétrica serían todos los elementos diferentes, o sea, los de A que no están contenidos en B, o sea, que no hace parte de B. 4, 6, 5 y 7. La siguiente operación de conjuntos es la operación de complemento. ¿Y qué nos dice esta operación? Nos dice, si A es un conjunto no vacío, el complemento de A, simbolizado A complemento, está formado por todos los elementos que no pertenecen al conjunto A. Todos los elementos que no pertenecen al conjunto A. Es decir, veámoslo. A complemento es igual a X, tal que X no pertenece a A. O sea, son todos los demás elementos del conjunto universal, excepto los de A. Veámoslo en las tres modos que se nos puede presentar. Cuando no tiene elementos en común,
igual mis conjuntos, y estoy hablando que mi conjunto A son todos los elementos, ¿cierto?, que no pertenecen a A. Como A era 1, 3 y 5, pues todos los demás elementos son 7, 9, 2, 4, 6 y 8. Y aquí los tengo, ¿cierto? Otra forma de decirlo, pues entonces son los elementos del conjunto universal, excepto los de A. Y ¿ves? Los tenemos identificados. Todos los del conjunto universal, excepto los de A. Es lo mismo que estamos expresando aquí. Son todos los elementos, ¿cierto?, que no pertenecen a A, pero que sí son del conjunto universal. Cuando tienen elementos en común, bueno, en este caso me está identificando los elementos de A y voy a identificar que su complemento, ¿cierto? Sí voy a tener en cuenta los elementos en común de ellos porque ellos también son de A, ¿cierto? Y me dice que los de A no, por tanto, son este sombreado o este coloreado que tenemos acá, 2, 6, 7, 8 y 9. Para el caso de cuando está contenido los conjuntos uno en el otro, pues aquí vemos que para el complemento de A indicamos solamente los elementos. Si es A este conjunto, pues solamente voy a identificar los elementos que están por fuera de A, que sería 8 y 9, que son los elementos que son diferentes a él y que pertenecen al conjunto universal. 8 y 9. A, complemento. Complemento también tiene algunas propiedades denominadas de complementariedad, ¿cierto? Si hablamos de A complemento, complemento es igual a A. A unión, A complemento es igual al conjunto universal. A intersección, A complemento es igual a un conjunto vacío. Complemento, o sea, complemento del conjunto universal es un conjunto vacío y el complemento del conjunto vacío es igual a un conjunto universal a través de las propiedades de complementariedad. Bueno, aquí claros que los invito a que los revisemos y los interpretemos. Primero, nos está indicando 4 ejercicios. El primer ejercicio, determinación y clase de conjuntos, y nos da una bibliografía, unos numerales de la A a la E, donde nos da una información, ¿cierto?, de unos conjuntos y nos pide que determinemos por extensión el conjunto seleccionado, que determinemos el cardinal de ese conjunto y que identifiquemos qué clase de conjunto es, si es un conjunto finito, infinito o unitario. Disculpen. Entonces, siempre tengan presente, lo primero que voy a identificar es cuál es, ¿cierto?, mi selección de la letra y de ellos qué tengo que trabajar. O sea, que debo entregar estas 3 partes para ese primer punto de determinación y clases de conjunto. Aquí tenemos un ejemplo. Pero primo, ¿cierto?, dice que es mayores que 2 y menores que 15. Por tanto, por extensión, voy a hablar, aquí mayor o igual, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ¿cierto? Está cumpliendo la característica que me da ese conjunto o la propiedad de ese conjunto y de ahí determino cuál es su cardinal. Recuerden que dijimos que el cardinal es igual a n y número de conjuntos, de elementos, y su número de elementos es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. N de A, o el cardinal de A, es igual a 6 elementos. Luego me dice que identifique, ¿cierto?, qué clase de conjunto es, si es finito, infinito o unitario. Para este caso, tenemos un conjunto finito. ¿Por qué? Porque lo puedo contar, pero además ese conteo acaba. Entonces, ya identifiqué que son 6 elementos, por tanto, es un conjunto finito. Esto es lo que usted
Para el conjunto, perdón, el ejercicio número 2 nos da su bibliografía para consulta de ustedes. Seleccionan su letra. Recuerden que la letra que seleccionen y anuncien en el foro será la letra que desarrollarán para todos los ejercicios. Y de ahí nos pide que uno seleccione, digamos, que el nombre de los conjuntos, que recuerden que debe ser de su autoría, nombres que ustedes creen que no se consideren plagio, que no los copien de otros ejercicios, que no los copien de sus compañeros, sino que sean nombres construidos por ustedes. Que además haga o sombree, haga un sombreado, haga un lineado, ¿cierto? Que identifique claramente, ¿cierto? En cada uno de los lados de la igualdad según la operación que le está dando, que lo sombree, que identifique el sombreado, esa operación de igualdad que le está dando, y que después de que lo sombree, identifique si se cumple, ¿cierto? La igualdad entre las operaciones. Ejemplo, aquí tengo una expresión, A diferencia B unión C es igual a diferencia de B unión A diferencia de C. Profe Andrea, perdón, que Señor. se puede repetir un poquito el ejercicio anterior, que les quedó un vacío. ¿El 1? Por ¿El el primero? sonido. Sí, señora, por el vacío que se presentó en el sonido. Qué pena, gracias. Acá, el primero, ¿verdad? No, el siguiente. Ah, bueno, entonces, ¿qué pide el ejercicio número 2? Pide que usted seleccione, bueno, ya su letra, ya eso es el común denominador de nuestras guías, el desarrollo, seleccionan su letra, y de esa selección, pues identifica qué nos pide. Uno, que le definan los nombres al conjunto, ¿cierto? U, A, B. Copios, que no los copie de ninguna parte para que nosotros no consideremos que es un plagio, ¿cierto? Que además sombree, ¿cierto? En esos conjuntos sombree a cada uno de sus lados esa igualdad. O sea, voy a sombrear esta operación en este lado, voy a sombrear esta operación en este lado, y luego determino si realmente se está cumpliendo esta relación de igualdad que yo le estoy dando. De entender un poquito el trabajo. Entonces, tengo una relación de igualdad. A diferencia B unión C es igual a diferencia de B unión A diferencia de C. Entonces, tengo mis conjuntos donde he identificado, en este caso traje el nombre de la guía, esto es lo que ustedes no deben hacer, pero aquí en el ejemplo pues traigo los de la guía. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Ahora dice que nosotros debemos sombrear. ¿Y qué sombreo? Pues sombreo las igualdades, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a sombrear? Perdón. Sombreo las igualdades. En esta sombreado de igualdades dice A diferencia B unión C. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que mira el conjunto A, este es mi conjunto A, ay, otra vez, y que a ese conjunto A, ¿cierto? Le quite B unión C, pero ustedes recuerdan qué era B unión C. B unión C son los elementos de B y los elementos de C, todos, o sea que le quito todos esos elementos, ¿sí? Por eso aquí, que eran del conjunto A, ya no lo estoy sombreando, solamente estoy sombreando la partecita que me queda de A si le quito esa diferencia de B unión C. En la otra parte de la igualdad me dice A diferencia de B unión A diferencia de C. Y entonces aquí tengo que ver es las dos diferencias. Si yo digo A diferencia de B, y ustedes recuerdan, decíamos la diferencia de A menos B es quitarle a los elementos de B, o sea, le estoy quitando toda esta parte, ¿cierto? Me quedaría estas dos partes. Pero como digo que es unión con A diferencia de C, la A diferencia de C, ¿cierto? A diferencia de C tendría pintado estas dos partes, pero al quitarle C, estoy quitando todo este sombreado. Por tanto, no sombreo lo que es C, porque entonces esta expresión me va a quedar únicamente
únicamente los elementos de A. Por tanto, de acuerdo a este sombreado y al análisis que hemos hecho para marcar o demarcar esa operación, pues yo puedo decir que esos dos igualdades o esas dos expresiones o operaciones que me dieron son totalmente iguales. Por tanto, cumplen la igualdad. Entonces, que es la siguiente parte que le pide el ejercicio. La guía para el ejercicio número 3 nos habla de operaciones entre conjuntos. En este caso, de igual manera nos indica la bibliografía donde podemos consultar mayor este contenido y nos da las opciones, ¿cierto?, de numerales de la A a la E, donde nos entrega conjuntos A, B, C de un conjunto universal y unos elementos que nos está indicando ese conjunto universal para las numerales hasta la E. Y de ahí nos dice qué debemos hacer. Dice, a partir de definan los nombres de los conjuntos. Nuevamente, cómo se va a llamar su conjunto U, su conjunto A, su conjunto B, su conjunto C. Recuerden, de su autoría, no puede haber nombres iguales. La idea no es que copien este y entonces yo diga, ahora yo soy de la escuela SDU, aquí yo veo, aquí le cambio únicamente el nombre de acá. No, porque realmente la matriz sigue siendo igual. Cambiémosle, pongámosle otros nombres. Démosle, digamos, imaginación a nuestros nombres de los conjuntos. ¿Por qué? Para que no tengamos siempre, digamos, tanto ejemplo repetido. Mira, lo práctico de ustedes es que le cambian aquí el nombre al curso y ya, y dejaron todo el resto igual. No, creen sus propios nombres. Después que creen esos nombres, le dice que realicen las operaciones de la A a la D para ese conjunto. O sea que hay que realizar la operación A, la operación B, la operación C y la operación D para cada numeral. Ejemplo, si yo tengo mi conjuntos, ¿cierto? Que elegí allá en mi guía, le voy a dar el nombre, nuevamente tomé el de la guía, ¿cierto? Voy a dar el nombre, y luego me dice que desarrolle cada una de las operaciones. En este caso, mi primera operación, no estoy haciendo la de la guía, ¿no? Estoy haciendo una operación, B unión C. Entonces, B unión C, recuerden que la unión identifica los elementos de B o los elementos de C, y los voy a llenar acá entonces. En mi sombreado, identifico cada uno de ellos, 6, 4, 5, 9, 8, 3. Por tanto, si estoy hablando de quiénes, de los estudiantes, voy a decir y voy a entregar mi respuesta que A unión B son 35 estudiantes. Bueno, aquí no estoy mirando la relación de cada uno, yo estoy diciendo que son 35 estudiantes, mi respuesta, para B unión C. Otra operación, A complemento. Si estoy hablando de la operación A complemento, recuerden que A complemento son todos los elementos diferentes al conjunto A, pero que pertenecen al conjunto universal. Por tanto, en este caso me cumple que sería 4, 9 y 3, porque no tengo elementos por fuera de los subconjuntos que pertenecen al conjunto universal. Entonces, aquí el total sería 10 estudiantes. Otra operación podría ser A intersección B. Recuerden que la intersección son los elementos en comunes que tienen esos dos conjuntos, A y B. Entonces, la intersección son esos elementos en común y aquí claramente los identifico. En el color azul los sombreo, identifico que es el 6 y el 5 y digo que en este caso serían 11 estudiantes. Para su desarrollo y ser prácticos, pues copien el diagrama que le corresponde, trabajenlo en Paint y desde allí pueden colorear los elementos o sombrear los elementos que ustedes están trabajando en cada una de las operaciones y así fácilmente ustedes pueden representar en sus trabajos el desarrollo paso a paso de su numeral. El ejercicio número 4 de la guía entonces nos indica ya la aplicación de la teoría de conjuntos dada en una información que nos están dando, ¿cierto? Información que nosotros debemos interpretar y llevar al lenguaje de conjuntos y desde ahí contestar unos interrogantes. Cada numeral tiene sus propios interrogantes. Entonces tengan en cuenta que en este caso
esos interrogantes no son iguales para cada numeral. Entonces aquí tengo todos los numerales hasta la E y dice, lo primero que debe hacer es representar la información dada en el diagrama de Venn y debe solucionar los interrogantes planteados. Recuerden que aquí sí le están dando ya la información de cada conjunto, le está hablando ya específicamente esos elementos, qué características tienen, y solamente ustedes van a diagramar o a hacer el diagrama de Venn y responder cada una de las preguntas que le da el numeral. Ejercicio 4. Ejemplo. Aquí, bueno, en este caso me habla que se hizo una encuesta a 150 familias, me da una información que 172 familias tienen hijos en enseñanza media, que 71 familias tienen hijos en enseñanza básica, que 38 familias tienen hijos en enseñanza universitaria, 16 familias tienen hijos en enseñanza básica y universitaria, 30 familias tienen hijos en enseñanza media y básica, 22 familias tienen hijos en enseñanza media y universitaria, 10 familias tienen hijos en enseñanza básica, media y universitaria, y que de esta información debo calcular el número de familias que solo tienen hijos universitarios, el número de familias que tienen hijos solo en 2 niveles y el número de familias que tienen hijos que no estudian. ¿Cómo empiezo a darle manejo a esta información y poderle empezar a hablar de conjuntos? Pues lo primero que debo identificar es quién es mi conjunto universal. Y mi conjunto universal me está dando una información que son 150 familias. Y es la encuesta, ¿cierto? Es el total de la encuesta que nosotros hicimos, a 150 familias de conjunto U. Luego voy a identificar un conjunto M, o como lo queremos nombrar. Ustedes saben que podemos utilizar las letras del abecedario en mayúscula. Y me está diciendo que son 72 familias que solamente tienen enseñanza media. Ahí me está dando. Me dice que 71 familias de la enseñanza básica, estoy utilizando las letras de acuerdo a la información que están dando. Que el conjunto universitario, este no es el conjunto universal, es el conjunto universitario, 38 familias. Que 16 son las de enseñanza básica y universitaria. Cuando me dice que básica y universitaria me está indicando una intersección, o sea que son en común los dos, o sea es B intersección universitario, B intersección U, son 16 familias. 30 familias en enseñanza media y básica, otra vez me está indicando una intersección media y básica, ¿cierto? M intersección B, 30 familias. 22 familias de enseñanza media universitaria, nuevamente me está hablando de una intersección. Debo aprender a identificar entonces qué me está generando SI, o sea, SI es incluyente y me está identificando las intersecciones de ellos. 10 familias de enseñanza básica, media universitaria, y aquí me está dando la información que es la intersección triple que voy a encontrar en esos 3 conjuntos, ¿cierto? O sea, que cumple para las 3 conjuntos, ya es su intersección, la intersección triple, aquí las intersecciones dobles, aquí la triple, 10 familias. Y con esa información, ahora sí yo puedo ir a diagramar o ir a dibujar el diagrama de Venn para poder empezar a interpretar la información sobre el diagrama y empezar a dar respuesta a mis interrogantes. Entonces, veamos mi diagrama de Venn. Nuevamente voy a identificar, ¿cierto? Mi conjunto universal de familias, básica, media y universitaria, y voy a representar aquí, en mi diagrama de Venn, la información que me está entregando y las operaciones que acabé de identificar con esa información que me está dando el ejercicio. Me estaba diciendo que 10 era la intersección triple, o sea, las familias que tenían estudiantes en básica, en media y en universitaria. Aquí me está identificando media y universitaria. ¿Cuántas eran? 22 familias. Aquí me está identificando básica y media. 30 familias. Ya tenía 10 que compartían 3. Ahora me faltan 20 para decir que entre el conjunto B y el conjunto M hay 30, que es la información que está dando.
16 familias en enseñanza básica y universitaria, tenía 10, ¿cuánto me hacen falta para básica y universitaria? O sea, los elementos comunes de ellos son 16, ¿cierto? Me están dando 16 familias. Me faltaban 6. Luego me dice que 38 son las familias de enseñanza universitaria. Si yo ya tenía 10, 12 y 6, ¿cuántos me hacen falta para completar los 30? Pues sumo y me doy cuenta cuánto me hace falta para completar los 30. En este caso me faltaban 10. Aquí estoy completando ya lo que me estaba dando, que tengo entonces 38 familias. Y ahí me doy cuenta, 20, 32 y 6, 38 familias. 71 familias que tienen hijos en enseñanza básica. ¿Cuántos tengo acá y cuántos me hace falta para completar los 71? Pues me faltan 35. 72 tienen hijos en enseñanza media. 20, 12, 10. ¿Cuánto me hace falta para completar? Me faltan 30. Y ya pude identificar cuántos tenían cada uno de mis grupos. Ahora voy a empezar a verificar cuáles eran mis interrogantes. Ya tengo el diagrama de Venn, probablemente me haga falta otra información, pero me hace falta seguir trabajando lo que me está pidiendo. Entonces, recuerden, mi universo eran 150 familias. Pues sumemos cuántos tengo en B, cuántos tengo en M y cuántos tengo en U. Pues sumemos todos los elementos del diagrama de Venn y me hacen falta 27 para completar el conjunto universal. Ahora sí, con este diagrama de Venn elaborado, y si ustedes se dieron cuenta, teniendo como base la identificación exacta de la información que me está dando y empezando a tener en cuenta primordialmente las intersecciones triples, luego las intersecciones dobles y luego los que son elementos únicos, pues yo puedo identificar entonces una muy buena elaboración del diagrama de Venn y ahora sí darle tratamiento a esa información para poder responder a los interrogantes. El primer interrogante, el número de familias que solo tienen hijos universitarios. Entonces veamos dónde tengo universitarios. Me dice que solamente tiene hijos universitarios. ¿Cuáles son solo universitarios? Pues 10, porque si yo cuento, tengo en cuenta este 12, ese ya no es solamente universitario, ese es universitario y media. Si tengo en cuenta este 6, este ya no es solamente universitario, es universitario y tendría en cuenta que también tengo 6 en básica. Y si tengo en cuenta este 10, pues también. Entonces, ¿cuáles son solamente? O sea, son únicamente los elementos que no comparten relación con otro conjunto. En este caso, 10. Por tanto, mi respuesta son 10 estudiantes o 10 hijos que solo estudian en la universidad. La siguiente pregunta, el número de familias que tienen hijos solo en 2 niveles. Y solo en 2 niveles me está identificando las intersecciones dobles, o sea que tienen en común 2 niveles de educación. B, intersección M, solo para esa relación de ellos. U, intersección M. U, intersección B, solo. Si tuviera en cuenta el 10, recuerda que ya no son solamente 2 niveles, estoy viendo 3. Ahí estoy viendo 3. Entonces voy a verlos exclusivamente con relación de 2. Y en este caso, pues sumo 6, 20 y 12 y me da 38 familias tienen hijos en los 2 niveles. El siguiente interrogante es el número de familias que tienen hijos que no estudian. Pues esos hijos que no estudian no es más que identificar entonces los elementos que tenemos en el conjunto B, M y U, ¿cierto? Y lo restamos del conjunto universal. El conjunto universal eran 150 y por tanto, si yo sumo todos estos me da 123, aquí está la relación, y me da los 27 que tengo aquí por fuera que yo les hablaba que corresponden al conjunto universal, pero que no tienen relación con básica, con media y con universitaria. Entonces son 27 estudiantes
27 hijos que no estudian, perdón. Entonces 27 no estudian. Este mismo tratamiento es el que ustedes tienen que darle de su letra, mirar bien la ubicación de esa información en el diagrama de Venn y luego interpretar esa información teniendo en cuenta las preguntas que le está generando cada ítem. Aquí ya hemos visto qué nos pide la guía, vimos los conceptos, ahora veamos otro ejemplo para cada uno de los ejercicios. En primer ejercicio, nuevamente, de determinación de clases de conjuntos, sea en este caso el conjunto B, X, tal que X, pertenece a los colores primarios, por tanto, por extensión, los colores primarios, amarillo, azul y rojo, ¿cierto? Dice que de ahí debo identificar su cardinal, y recuerden que el cardinal son el número de elementos que tiene ese conjunto, por tanto, son 3 elementos e identifico cardinal de B igual a 3. Luego me pide identificar la clase de conjunto, si es finito, infinito o unitario. Si el conjunto B tiene 3 elementos, yo pude contarlos, luego ese conteo tuvo un fin, puedo decir que es un conjunto finito. Para el ejercicio 2, veámoslo aquí paso a paso, un poco más detallado el ejemplo. Tengo una igualdad, en este caso el numeral A intersección B unión C es igual a intersección B unión A intersección C. Recuerden que nos pide primero definir mi conjunto universal, mi conjunto A, mi conjunto B, mi conjunto C, ponerle un nombre. Aquí dijimos que U era el estudiante del curso de pensamiento lógico matemático, A, los que presentaron tarea 1, B, los que presentaron tarea 2, y C, estudiantes que presentaron tarea 3. Entonces ya le pusimos un nombre a cada uno de ellos. Luego me dice que sombré, que delinee, que bueno, que resalte la operación en cada uno de estos diagramas, ¿cierto? Mi argumento en este caso, A intersección B unión C, pues voy a resaltarlo. Primero, recuerden la operación A intersección, y esta es la otra intersectado con B unión C. Por tanto, voy a hacerlo paso a paso. Primero, ¿qué me representa B unión C? O podemos dejarla hasta aquí. Vamos a ver si se pudo conectar. Profesora Andrea. Bueno, parece que la profesora Andrea no pudo conectarse más. Vamos a aclarar algunas dudas e inquietudes que hayan quedado. Si quieren activar su micrófono, por favor, de a uno por uno, y vamos planteando las preguntas, ¿de acuerdo? Espérenme a ver si lo podemos ubicar entonces. Grafiquemos, ¿cierto? Que sombreemos la representación de esa igualdad, de esas operaciones que tenemos ahí. En este caso,
Pasemos por favor, profe. En este caso estamos representando B unión C, indicado ahí en verde. Esa B unión C me está diciendo que la tenga en cuenta cuando voy a mirar la operación superior, que es A intersección B unión C. Entonces, continuemos por favor. Vámonos pasando, exacto. Entonces ahí veo la intersección, perdón, A, y como tengo que compararlo con la que acabé de ver, con la intersección, con la A unión C, pues simplemente estoy identificando las dos intersecciones que puedo encontrar entre A intersección B y A intersección C. Por tanto, ahí ya veo la operación específica para esa parte de la operación. En el segundo caso, A intersección B unión A intersección C, pues me está indicando que vea las dos intersecciones, ¿cierto? Ahí ya veo la primera, A intersección B, luego gráfico la segunda, y si estoy viendo la unión de las dos, pues me va a generar y representar exactamente la misma gráfica que tenemos en la anterior. Por tanto, continuamos, voy a representar, o voy a decir que se conserva el principio de igualdad de ese numeral que acabé de desarrollar, sombreando lo que me está identificando cada una de las operaciones de esa igualdad. Continuemos. Para el ejercicio 3, nuevamente, en operación de conjuntos, aquí tengo una información de un diagrama de Venn y de ahí me pide uno que le dé el nombre a mis conjuntos. Ya les decía, en este caso los nombres que hemos escogido tienen que ver con el conjunto universal, los del curso Pensamiento Lógico Matemático, A, los estudiantes que presentaron tarea 1, B, los estudiantes que presentaron tarea 2 y C, los estudiantes que presentaron tarea 3. Y de ahí voy a trabajar esas 4 operaciones para ese conjunto o esa representación de diagrama de Venn. Primera operación, adelante. Entonces, si yo ya tengo identificado mi diagrama de Venn y los nombres, pues yo voy a hacer la relación A unión B. Recuerden, A unión B es los elementos de A o los elementos de B, y en este caso está representado por el color amarillo, que me indica que ese A unión B son los elementos 3, 9, 20, 1, 4, 8, 11, 2 y 5. Por tanto, yo lo sumo y estoy hablando del número de estudiantes. Ese número de estudiantes entonces es 63. ¿Pero qué me representa? Me está representando los 63 estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemática que presentaron la tarea 1 y la tarea 2. Sigamos. La siguiente operación, A unión C menos C intersección A. Recuerden, aquí tengo dos operaciones. Una es una unión, la otra una intersección, y de ellas tengo que trabajar la diferencia que existen entre esas dos operaciones. Por tanto, las represento. La primera, A unión, ¿cierto? A unión C, diferencia C intersección A, está representada en la color verde, perdón, y me identifica entonces los elementos 9, 3, 20, 4, 2, 7 y 6, que me indican que tengo 51 estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemática que presentaron la tarea 1 y la tarea 2, sin incluir los estudiantes que presentaron las dos tareas a la vez. Seguimos. B, unión C, complemento. Recuerden, el concepto de complemento, lo que nos está diciendo es que el complemento son todos los elementos, ¿cierto?, diferentes a la operación, en este caso, A unión C. Pero ¿quiénes son B unión C? Pues veo el conjunto B y lo hago con conjunto C, que serán los que están representados en blanco, y el complemento de ellos son todos los elementos diferentes a esa unión. Por tanto, me queda 9, 3 y 20 como son los elementos que hacen parte de ese complemento, y me está indicando que son 32 estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemática que presentaron la tarea 1, sin incluir los estudiantes que presentaron tarea me quedó el letrerito del mensaje que llegó. Tarea, sin incluir estudiantes que presentar la tarea 2 y tarea 3, que será lo que corresponde a B y a C. Continuamos, por favor. La siguiente operación. B, diferencia de A unión C. B, diferencia de A unión C.
Entonces, me está indicando los elementos de B y a los elementos de B le quito, ¿cierto? Le estoy restando A unión C. Por tanto, si yo identifico como A unión C los elementos que están en blanco, me quedará como resultado de ese B unión menos B menos la unión de A unión C, solamente la parte que tengo rosadita. O sea, 5 y 11. Por tanto, son 15 estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemática que solo presentaron tarea 2 y no tengo en cuenta los elementos tarea 1 y 3, que sería A y C. Sí, señor. Para el ejemplo 4, donde ya nos está entregando toda una información de una encuesta, ¿cierto? En este caso del periodo académico, se hizo una encuesta a 120 estudiantes de quinto semestre del programa de administración de empresas sobre las materias que más perdieron, y ellas son las siguientes: comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. El resultado es el siguiente: de la encuesta que se hizo, 8 estudiantes perdieron las 3 materias. Sí, lo que pasa es que, claro, uno, ya estamos sobre el tiempo, y dos, como no puedo seguir la presentación, pues voy a medida que vamos cambiando. Sin embargo, este ya es el segundo ejemplo que hacemos de cada uno de los ejercicios, ¿no? No es la primera vez que es el segundo ejercicio. 8 estudiantes perdieron 3 materias, 20 perdieron comercio internacional y administración financiera, 17 estudiantes perdieron administración financiera y economía solidaria, 24 estudiantes perdieron comercio internacional y economía solidaria, 50 estudiantes en total perdieron comercio internacional, 67 perdieron en total administración financiera y 50 perdieron en total economía solidaria. De esta información nos pregunta cuántos estudiantes perdieron solo una materia, cuántos no perdieron ninguna materia, cuántos perdieron solamente economía solidaria y cuántos perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez. Continuamos. Entonces, pasemos esta información a lo que nos pide nuestro ejercicio. Uno, identificar entonces los nombres de los conjuntos. Mi conjunto universal, estudiantes de quinto semestre de administración de empresas. Mi conjunto A, comercio internacional. Mi conjunto B, administración financiera. Y mi conjunto C, economía solidaria. Todos ellos son estudiantes, ¿cierto? Ahora sí voy a convertir esa información ya en lenguaje de conjuntos y las operaciones que me representan. Entonces, empecemos. Por favor, pasamos. 8 estudiantes es la intersección triple que tengo en ese conjunto, ¿cierto? A intersección B intersección C igual a 8. 20 es una intersección doble entre A intersección B, que son 20. ¿Cómo sabemos cuánta es la cantidad inicial? La información nos la está entregando la misma encuesta. O si no nos está entregando la encuesta, una vez construimos el diagrama de Venn, pues totalizamos toda la información. Si no nos da la información inicial de cuánto era mi universo, ¿cierto? Bueno, aquí estamos llevando precisamente, aquí en este ejemplo nos está entregando el universal, que son los 120 estudiantes, y me está dando la información, la cual estoy ya convirtiendo en información del lenguaje de conjuntos, identificando la relación y operación que hay entre ellos. Entonces ahí tengo ya las intersecciones dobles, ¿cierto? 24 estudiantes perdieron comercio internacional y economía solidaria, ya la estoy representando. 50 estudiantes perdieron solamente comercio internacional, que es el conjunto A. 67 perdieron solamente administración de empresas, que es el conjunto B. Y 50 estudiantes perdieron economía solidaria, que es el conjunto C. Pero recuerden que esos conjuntos están compartiendo información de acuerdo a la relación que hay entre los conjuntos, teniendo en cuenta las intersecciones dobles e intersecciones triples. Y que, de acuerdo al ejemplo anterior les decía, lo que primero tenemos que tener en cuenta es quiénes comparten los 3 elementos, ¿cierto? O sea, cuáles son mi intersección triple, luego cuáles son mis intersecciones dobles, porque comparten, ya tienen relación de 2 conjuntos, y ahí sí voy a ver la totalidad de cada uno de los conjuntos. Sigamos, por favor. Entonces ahí ya tengo las operaciones representadas.
ya tengo la información que acabamos de construir allá, resumida para poder llevarla a mi diagrama de Venn. Entonces, mi conjunto universal, y ahí empiezo a representar la intersección. Entonces, la intersección triple la voy a encontrar en el centro de mi diagrama de Venn. Seguimos. La intersección es dobles, entonces, si yo ya sé dónde tengo mi conjunto B y mi conjunto C, pues veo esas intersecciones dobles, pero recuerden que si ya tengo un dato compartido que era el triple, que era el 8, pues voy a tener en cuenta para poder completar los primeros 20, ¿cuánto me hacía falta para completar 20? Pues 12 sería mi intersección doble, ¿cierto? De igual manera, para el siguiente, 24, y para el siguiente, pues 17, y tengo mis intersecciones dobles, teniendo en cuenta siempre que ya tengo un 8 en la intersección triple, o sea que ya tengo 8 elementos en común en esa intersección. Entonces, ¿cuánto me hacen falta para completar los 24? Pues ahí completo los 10, en este caso completo los 16, la que está representando. Luego sí, si ya tengo información de 8, 12 y 16 y me dice que A es 50, ¿cuántos me hacen falta para completar 50? 14. Y ahí sí digo, ahí sí estoy diciendo que mi conjunto A son 50. ¿Por qué? Porque tuve en cuenta el triple, las intersecciones entre A y B, las intersecciones entre A y C, y ahora sí, ¿cuántos son solitos? Ahorita al final, no sé, hay una pregunta recurrente, al final revisamos qué es lo que está preguntando el estudiante. Para el siguiente, los 67, recuerden nuevamente, ya tengo una intersección triple, tengo dos intersecciones dobles, ya 8, 12 y 9. ¿Cuánto me hace falta para completar los 67? Pues le resto a esos 67 el 12, el 8 y el 9 y me faltan 38. Y así ya tengo que mi conjunto B son 67 estudiantes. Continúo al siguiente. Ay, se me quedó el... Listo. Entonces ya completé mi conjunto C, identificando que necesitaba 50, entonces de igual manera al 50 le resto el 8 de los triples, el 16 del conjunto doble, perdón, de la intersección doble entre A y C, de la intersección doble entre B y C, y digo que me faltan 17 para completar que ese C tenga 50 elementos, 50 estudiantes. Como ya identifiqué que tengo un conjunto universal de 120, pues ¿cuántos me hacen falta de los que ya tengo en el conjunto A? Que no pertenecen ni a A, ni a B, ni a C, pero sí hacen parte del conjunto universal. Con esta información ya graficada y dándole el tratamiento en el diagrama de Venn, pues yo ya puedo empezar a hacer mis operaciones. ¿Qué operaciones o qué preguntas me está desarrollando o me está generando este ejercicio? ¿Cuántos estudiantes perdieron solo una materia? Avancemos. Entonces, para mi primera pregunta, voy a identificar solo los que perdieron una. Recuerden que los que perdieron una me está identificando ¿a qué? Pues voy a restar, ¿cierto? Es una diferencia simétrica entre A, B y C que está representada por A menos B unión C más B menos A unión C más C menos A unión B, y esto me da 69 estudiantes. O sea, solo A, solo B y solo C. ¿Por qué ellos? Porque ellos no tienen ninguna relación con ninguna otra materia, o sea, únicamente, por eso me está viendo únicamente una sola materia. 14 perdieron A, 38 perdieron B, 17 perdieron C, y eso me da 69 estudiantes. La siguiente. Sin embargo, recuerden que en su ejercicio no le está pidiendo que la representación de la operación, le está pidiendo ya el resultado. Procedemos a, entonces, la siguiente. ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? Si mi encuesta, el conjunto A, B y C me representaban los que perdieron las materias, ¿quiénes no perdieron ninguna materia? Pues los que están, ¿cierto? Del conjunto universal, le quito A unión B unión C. ¿Por qué? Porque esos todos perdieron. Y ese resultado son los que no perdieron. Significa que 6 estudiantes
no perdieron ninguna materia, pero también estaría representado como ¿qué? Como A unión B unión C, complemento. Y el complemento para ser igual al conjunto universal también es 6, ¿cierto? Podría tener las dos formas de representar. Continuamos. ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? Ah, bueno, si C es economía solidaria, pues únicamente economía solidaria perdieron 17. Miramos cómo lo representamos. En este caso, C menos A unión B. Y me queda exclusivamente los estudiantes que solo perdieron economía solidaria. 17. La siguiente. Bueno, ahí ya la estamos viendo. ¿Cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? Significa que si son a la vez, son los que son en común entre el conjunto A y B, o sea, la intersección A intersección B, 12 más 8. 20 estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez. Listo. Entonces, con estos ejemplos damos por culminado, digamos, toda la temática en general. Ahora vamos a ver algunos lineamientos frente al desarrollo de esta actividad, de esta tarea 3. 1, pues recuerden que como en todas nuestras guías, les estamos indicando la forma en que ustedes deben presentar su trabajo, lo que debe contener este trabajo, además de los ejercicios, pues que tenga una portada, una introducción, los objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios, que generen unas conclusiones y una bibliografía teniendo en cuenta normas APA. Esta tarea en particular tiene entonces un componente adicional que no tenían los otros, que es la sustentación. Y la sustentación está bien definida en la guía. En la guía te dice qué necesita esa sustentación, cuánto vale y cómo se va a desarrollar. Y entonces, ¿cómo la vamos a desarrollar? La vamos a desarrollar principalmente por Skype. Si hay condiciones especiales, vamos a ver otros medios, pero principalmente el lineamiento es que lo hagamos por Skype. Por tanto, por favor, verifiquen el usuario de Skype, de su tutor, de su docente. Verifiquen que sí tienen comunicación con él, que sí es el Skype adecuado. Nosotros les hemos compartido en los correos todas las veces que le generan notificación cuál es nuestro Skype. En el foro temático de esta unidad también les hemos dejado el Skype de cada uno de nosotros. Por favor, ustedes son los de la cita, ustedes contacten a su docente en el momento que programaron su cita y aprovechen el tiempo. Una orientación, si ustedes pueden desarrollar su sustentación desde el desarrollo de su trabajo directamente, o ustedes pueden preparar una presentación y tenerla lista para que en el momento, dice la sustentación, que se va a sustentar un ejercicio, pero se elige en el momento que inicie su docente, le va a decir, susténteme el ejercicio 1 o el 2 o el 3 o el 4, pues usted sustentará el que le corresponda. Si los tiene preparados, cualquiera que le soliciten, no habrá problema. Frente a esta sustentación, va a tener usted 10 minutos, aunque en la agenda se programaron 15, uno será la presentación, empezar a grabar, a que sí arranquen. Entonces, una orientación, hagan prácticas con sus compañeros, hagan prácticas con su vecino, con sus amigos, practiquen la herramienta. ¿Para qué? Para que aprendan a compartir la pantalla, para que sepan activar bien su sonido, para que dominen la herramienta y no perdamos tiempo en que el día que les toca es el día que van a utilizar por primera vez una videollamada y de alguna manera compartir información. No, hagámoslo previamente. Esta sustentación tiene unas orientaciones frente a cómo la vamos a desarrollar. Nosotros hemos compartido en el foro información de un link donde ustedes pueden agendar esa sustentación, pero hay unas condiciones para la agenda de esa sustentación. Uno, que el día que ustedes agenden, por lo menos 2 días antes, deben estar los ejercicios en el foro, para que nosotros los docentes tengamos tiempo de haber revisado sus ejercicios y haberles hecho realimentación para que ustedes hagan los ajustes pertinentes, ¿cierto? O sea que el día que ustedes generen la sustentación, mínimo 2 días antes deben estar los ejercicios en el foro. 2, pueden agendar un día antes de la sustentación, agendar un día antes de la sustentación. El problema es que si dejan para última hora,
pues seguramente ya no tendrán, devolvámonos un poquito, ya no tendrán el tiempo o no tendrán el espacio para poder sustentar. ¿Por qué? Porque hay muchos de sus compañeros que ya agendaron las últimas 2 semanas, o sea que las semanas que quedan disponibles son a partir del 5 de noviembre, o sea, a partir de pasado mañana, ¿cierto? Y hasta el 30 de noviembre, pero los últimos días ya en este momento, en mi caso, están casi todos copados. ¿Por qué? Porque todos esperan hasta última hora, pero ya agendaron su espacio. Por tanto, aquel que está haciendo sus ejercicios pensando que hasta que reciba la alimentación va a buscar el espacio de la sustentación, probablemente ya no encuentre y los días ya nos van corriendo. ¿Desde cuándo estamos o vamos a recibir sustentación? Desde el 5 de noviembre. ¿Hasta cuándo? Hasta el 30 de noviembre. Cada docente, dependiendo de los horarios que nosotros tenemos para la universidad, tenemos unos horarios disponibles en el SEDMOR, que es el aplicativo que también ya se les compartió a ustedes, cada uno, el usuario de cada docente, donde ustedes van a decir, mira, yo voy a sustentar el lunes, no sé, de 4 a 4 y cuarto de la tarde. El otro dirá, no, yo sustento un sábado ya en el último horario que tenga el docente. Bueno, eso dependerá de cada uno de ustedes, pero debe hacer su agenda a través del aplicativo que nosotros le enviamos. Entonces, ahora sí podemos pasar, compañero. El aplicativo es SEDMOR. Ustedes en el foro también pueden seguir el link a través del foro y los lleva a cada uno de los tutores y allí encuentra entonces el espacio para agendar. En esta agenda le pide una información básica, su número de cédula, su información básica que debe tener en cuenta para registrarse. A nosotros nos llega el reporte de cada registro, por tanto estaremos disponibles en el horario que ustedes agendaron. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, que tenga su cédula a la mano, porque en el inicio de la sustentación usted tiene que presentarse y presentar su cédula como identificación que es usted el que está generando la sustentación. Entonces, bueno, los invito a que sea el momento de que si tenemos inquietudes, pues las realicemos. Y mira, este es un ejercicio práctico, un ejercicio no para, como dirían algunos, es un ejercicio corchador, ese es el, me ha dicho, allá es el banquillo. No, todo lo contrario. Ustedes cuentan con nuestro apoyo a través de los foros para realimentar sus ejercicios y si tienen dudas, contacte a su docente, contacte, ¿cierto? Escríbale que no estamos disponibles para aclarar sus inquietudes, para que en la sustentación sea algo muy práctico lo que ustedes hagan, simplemente contarnos cómo desarrollaron su trabajo. Nos muestran ese paso a paso, obviamente teniendo en cuenta pues, los conceptos que hemos estado desarrollando a través de la guía. Si hay preguntas, estoy pendiente del chat para... Perdón, profe, quiero hacer también una aclaración aquí. Preguntan Señor. los estudiantes que si hay una grabación. No, no se va a recibir en grabación la sustentación. La grabación es, la sustentación es en vivo y en directo vía Skype con el estudiante. Así es. Vamos a tener espacios sincrónicos donde vamos a encontrarnos en una hora acordada por usted frente a una agenda que nosotros les hemos colocado en este aplicativo. Bueno, profe, digamos que en mi caso, en el primer punto, siendo 2, como no entiendo para Angélica. ¿Cuándo hay fecha de subir? No, la fecha de subir es hasta el 30, ¿cierto? Porque eso lo indica la plataforma. Pero el problema es que si usted sube el 30 y el 30 era el último día, resulta que te dice que debe estar 2 días antes. Por lo menos si va a sustentar el 30, el 28 deben estar en el foro. Claro, habrá casos especiales, habrá que tendremos que revisar con cada uno de ustedes, pero obviamente no puede quedarse los casos especiales todos para el 30, ¿no? Porque pues nosotros humanamente no vamos a poder responder para que tengamos horario disponible y atender a las sustentaciones que ustedes necesitan. Para eso hay una programación en este momento. Para eso desde ahora estamos atendiendo ya del 5. De hecho, en mi caso ya tengo 2 sustentaciones para el 5. Aplaudo a esos estudiantes que, digamos así, coloquialmente, madrugaron a hacer sus ejercicios y que ya están listos. Bueno, hay otros que obviamente por sus actividades y el desarrollo de sus tareas diarias, pues no los tienen desarrollados, pero pues vamos generando esa agenda y vamos avanzando para que podamos todos participar en la sustentación. Recuerden, en la sustentación vale 80 puntos de los 150 que tiene la actividad. Eso lo pueden ustedes corroborar en la rúbrica de su guía. 80 puntos. Luego, si usted sube el trabajo y no sustenta, pues de una vez piense que le están calificando menos de esos 80 puntos porque ya sacó 0. Pues esa no es la intención, todo lo contrario, que esos 80 puntos estén asegurados porque es lo que usted va a explicar de que usted hizo, entonces usted ya se lo sabe, va a poder hacerlo.
Se sustenta solo un ejercicio de los 4, pero no es el que usted elija, es el que el profesor le diga, mira, usted susténteme el ejercicio número 3. Luego debe preparar los 4 ejercicios para que el que le solicite a su tutor sea el que usted sustente. Solo va en los docentes. No, la sustentación es su docente con ¿qué? Digamos, usted y su docente, los dos nomás. Para la letra que está que usted seleccionó. Sí, profe, por favor, lo del complemento, no recuerdo, es que como todos escriben tan rápido, no alcanzo a leerlo, el complemento que era. Bueno, en complemento recuerda que podemos utilizar varios, o sea, podemos utilizar la C o podemos utilizar un superíndice o podemos utilizar, como llamaríamos, un apóstrofe o la coma, ¿cierto? Nos indica complemento. Yo creo que ya discúlpame, como corre muy rápido el chat, ya las respuestas, las preguntas puntuales del ejercicio en sí de la guía, pues ya los invito a que ustedes lo desarrollen con cada uno de sus tutores. Me es muy complicado en este momento poder leer uno por uno. Y bueno, sí, recuerda que si yo aquí sí alcanzo a leer que las respuestas siempre se deben sumar. Sí, por una simple razón que me está hablando de número de estudiantes y si me indica 3 estudiantes y 6 estudiantes, pues la única manera de hacer relación entre ellos es sumándolo, ¿cierto? Para poder traer una respuesta concreta. Porque aquí estamos hablando siempre de encuestas, de situaciones problemáticas que me están dando información para tener que de alguna manera tabular esta información a través de la operación de los conjuntos. Por tanto, siempre vamos a tener en cuenta pues las sumas o pues la resta si es que tengo resta porque la operación me está indicando resta. Sí, esta y todas las web conference se graban. Mañana estaremos compartiendo esta grabación, así como también compartimos las grabaciones de todas las web conference que se desarrollan para esta unidad. Ya el viernes pasado se desarrolló la primera, hoy la segunda y mañana se desarrolla la siguiente para el aula número C. Yo creo que mi compañero Nevardo, no sé si tenga alguna observación adicional o completamos entonces. No, señora, creo que ya todas las observaciones están dadas. Recuerden que sus tutores están en la obligación de atenderles sus dudas e inquietudes. Aquí simplemente era una explicación de qué eran lo que ustedes tienen que desarrollar en sus guías, así como lo explicó excelentemente nuestra profesora Andrea. Y ya esas dudas puntuales las pueden consultar con sus respectivos tutores. Recuerden enviar el contacto por Skype para que se puedan contactar con ellos, enviar mensajes o por el foro o de alguna otra forma. ¿Listo? Yo no tengo algo más que agregar, profesora, su merced dirá. Sí, mira, aquí estaban preguntando Vicente si hay tiempo. Sí, el tiempo que tenemos para cada estudiante son 15 minutos, pero reales de sustentación, después de que hagan la presentación y todo el protocolo, pues serán 10 minuticos. O sea que prepárese pensando en que cada punto tiene 10 minutos para poderlo explicar. Si utiliza diapositivas, claro que se puede valer de la información que usted quiera para poder digamos, sustentar el ejercicio que desarrolló. No hay problema. Usted no está limitado para hacer la sustentación. Usted tiene todos los recursos y usted verá si los utiliza. O simplemente dice, no, yo sustento desde mi trabajo que tengo en Word y desde ahí explico. Perfecto, no hay problema. Usted cuenta con toda su información, con todo a la mano. Entonces, utilícela. No le limitan, sea creativo. Claro, tiene que hacerlo en vivo y en directo. No va a ser un video. Tiene que desarrollarla en el momento que se agende en el espacio que ya tiene reservado con su tutor. Bueno, que tengan feliz noche. Recuerden que siempre estamos disponibles para colaborarles en sus inquietudes, que los docentes contamos con diferentes espacios de comunicación, ya sea a través del correo interno, de las cuentas de Skype, de los mismos foros. Por tanto, los invito a que los utilicen y que todas sus dudas que tengamos específicamente ya del desarrollo de la guía, pues se la hagamos a cada uno de sus tutores. Que tengan una feliz noche. Bendiciones para todos y hasta una próxima oportunidad. Una feliz noche, profesora Andrea. Mil gracias por la explicación, estimados estudiantes. Muchos éxitos y gracias por su asistencia.